Vamos a presentar a nuestro hermano orador, nuestro hermano Pablo Ochoa. Nuestro hermano Pablo Ochoa es el predicador allá en la Tirano Valera, en Ciudad Acuña, Coahuila. Nuestro hermano Pablo es un hermano muy activo, un hermano muy respetable, un hermano muy responsable, si lo quieren ver así. Es un padre joven con 2 hijos. Su hermana Silvia lo acompaña. Él es originario de Torreón, adoptado en Monclova, pero ahora es de Acuña, Coahuila, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo, Dios le ha dado un don bonito de componer cantos. Nuestro hermano nos ha apoyado mucho en la iglesia ahí en Ciudad Acuña, Coahuila, y nuestro hermano nos va a traer un tema hermoso, ¿verdad? Porque hablar del hijo pródigo es hablar de algo maravilloso, y cuántos enfoques no tiene, hermanos, ¿verdad? El hablar del retorno del hijo pródigo. Nuestro hermano Pablo Ochoa, le vamos a dejar el lugar. Dedíquenos la palabra, hermano. Buenas tardes nuevamente, hermanos. Dios los guarde y Dios los bendiga grandemente. Para ajustarnos al tema, hermanos, al tiempo, perdón, vamos a iniciar, hermanos, con este tema, como dijo el hermano hermoso, el retorno del pródigo. Yo sé que, pues como dice el hermano, hay muchos enfoques, muchas aplicaciones que le podemos dar, pero pues la principal, hermanos, es estar precisamente, tener esa empatía o estar literalmente en los zapatos, figurativamente, perdón, en los zapatos de esta historia, hermanos, hermosa que el Señor cuenta en defensa, podemos decirlo así, hermanos, a esos escribas y fariseos que murmuraban, hermanos, del por qué él convivía con pecadores. Yo sé que usted sabe la historia. Yo sé, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, pues la hemos escuchado en muchos enfoques, en muchas maneras. Se me viene a la mente, hermanos, que cuando estaba por ahí en la ciudad de Monclova, trabajando en la congregación Héroes del 47, el hermano encargado, el hermano Jorge Noriega, no sé si haya escuchado hasta este lugar del hermano, un hermano muy activo en el evangelismo. Por ahí pues salimos, hermanos, a visitar hermanos, a tocar algunas puertas de hermanos que ya tenían tiempo que habían sido retirados, y nos llama mucho la atención, hermanos, que después de hacerles la pregunta, hermano, pues qué es lo que le pasa, por qué se salió de la iglesia, por qué no regresa a la iglesia, empezaron, hermanos, a dar una serie de respuestas, como es que pues ya no va a ser lo mismo, si yo regreso ya no va a ser lo mismo, yo defraudé a Dios, yo dejé de un lado la confianza que Dios había depositado en mí, y yo ya no me voy a sentir igual. Y hay hermanos que decían, Dios quizás no me perdone porque he pecado en gran manera, y es demasiado la ofensa. Mi comportamiento ha llegado al grado tal que ha sido blasfemado el nombre de Dios. No creo que Dios me escuche, decían algunos otros hermanos. Y hermanos, esta historia del hijo pródigo, obviamente, si nos profundizamos en ella, si meditamos en ella, hermanos, nos va a ayudar mucho a quitar completamente esos pensamientos que estos hermanos tenían en algún momento. Nos va a quitar esos remordimientos de nuestra mente. Y vamos a ver, hermanos, una historia hermosa en la cual, si bien se presenta la condición del hombre, la condición suya y mía, al estar ante la presencia de Dios, estar, hermanos, en una condición de pródigos, de derrochadores de bendiciones que Dios nos da día con día. Pero también, hermanos, resalta la gran misericordia, el gran amor, la gran compasión que tiene nuestro Dios como Padre nuestro. Que, hermanos, si bien no somos merecedores de ser llamados sus hijos, Él por pura gracia y por pura misericordia nos adopta, nos cobija, nos abraza, nos recibe. Esta historia, hermanos, nos alienta precisamente a borrar esos remordimientos, esos pensamientos, y confiar, como decía ahorita el hermano, únicamente en Dios. Tener nuestra fe depositada 100% en Él. Hermanos, antes de empezar a puntualizar, me decía por ahí el hermano que el tiempo es corto, y también pues para respeto de mis demás hermanos que van a exponer la palabra. Pero antes, hermanos, de puntualizar este tema, me gustaría que viéramos, de acuerdo a la palabra de Dios, Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Dice la Escritura, Lucas capítulo 15, verso 11:
También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, verso 20, hermanos, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Capítulo 15, hermanos, del verso 11 al 20 de Lucas. El Señor, hermanos, comienza contando estas 3 hermosas parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, y hace un gran énfasis, hermanos, en cuanto a su amor, a su misericordia, en esta historia a partir del verso número 11, el hijo pródigo. Si seguimos la lectura, hermanos, nos podemos dar cuenta de que este hijo pródigo se presenta ante su padre y le pide, hermanos, un derecho, y lo pongo entre comillas, que todavía no le correspondía. Un derecho, hermanos, que él creyó haberse ganado, pero no era así, porque a él no le había costado o no había trabajado él por ese derecho. Y obviamente es bien sabido, hermanos, que una herencia pues se obtiene ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando la persona ha fallecido. Hasta ese momento, hermanos, este hijo pudo haber hecho uso de ese derecho, pero él se adelantó, hermanos. Y yo creo que hasta aquí, hermanos, todos conocemos la definición de la palabra pródigo, ¿verdad? Un derrochador, un malgastador, una persona, hermanos, que vive de una manera desenfrenada. Este joven dice que se va a una provincia apartada, y ahí empieza, hermanos, a relatarnos el Señor Jesucristo, que empieza a gastar todo lo que su padre le dio. Empieza a derrochar, empieza a malgastar. En su pensamiento, hermanos, en quererse acabar el mundo, creer que él las podía de todas por traer por ahí dinero en la bolsa, ¿verdad? Por llegar a un lugar, hermanos, con una vida extravagante, con una vida, hermanos, desenfrenada. Llegar a un lugar, hermanos, en el cual creemos o creía este joven que él iba a hacer su vida estable o para siempre. Y hermanos, le invito a que meditemos en 4 puntos, hermanos, respecto al tema asignado: es el retorno del pródigo. Esa es la historia, esta es la antesala para llegar al retorno, ¿verdad? Pero obviamente necesitamos conocer su contexto. El retorno del pródigo, hermanos, número 1, fue un retorno, hermanos, donde hubo reflexión, donde volvió en sí, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, donde hubo un reconocimiento, hermano, donde fue necesario voltear atrás y darse cuenta, hermanos, de las bendiciones que tenía en el pasado, completamente diferentes a su situación actual. Él, hermanos, imagínense, nos dice ahí la Escritura, que estaba apacentando a los cerdos, estaba viéndolos, y él estaba recordando en su mente que en la casa de su padre había jornaleros que no carecían conforme a lo que él estaba pasando o estaba careciendo en ese momento. Él, hermanos, estaba viendo a esos animales, pero se estaba acordando, hermanos, en su mente, estaba reflexionando, estaba volviendo en sí, hermanos. Y entendemos, hermanos, que volver en sí es, figurativamente, imagínense, cuando alguien se desmaya, pierde la conciencia y empieza a recobrarla, ¿verdad? Empieza a volver en sí, empieza a analizar cuál es su situación actual. Y cuando, no sé si a alguno de mis hermanos le ha pasado que se ha desmayado, o hermanas, y de repente despertamos: ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Este hombre, hermanos, este hijo se traslada al pasado, empieza a hacer un énfasis de su vida y empieza a entender, hermanos, que su situación actual no tiene nada que ver, está realmente en lo más bajo que puede haber, hermanos, o pasarle en su condición como hombre. Y dice: no es posible. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué error cometí?
Cometí un error terrible, ir ante mi padre y decirle: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es decir, prácticamente le dije: Padre, para mí estás muerto. Yo ya no quiero nada contigo, le dice este hijo, hermano. Pero él empieza a reflexionar. Él está meditando, hermano. Se acuerda, hermanos, de las abundantes bendiciones que tenía en la casa de su padre. Empieza a entender, hermano, cómo la gente allá es tratada de una manera cortés, de una manera amable. No solo, hermanos, los familiares, sino hasta los jornaleros, hasta los sirvientes son tratados, hermanos, de una manera especial en la casa del Padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El retorno del pródigo, hermanos, fue un retorno con reflexión. Fue un retorno, hermanos, en el cual volvió en sí, nos dice ahí la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo expresa o utiliza estas palabras: volver en sí, recobrarse, hermanos, entender, hermanos, quitarse, hermanos, completamente esa venda que se tiene en los ojos, voltear y ver, hermanos, que realmente lo que estamos viviendo en el mundo, hermanos, alejados de la casa de Dios, alejados de la casa del Padre, no es en nada comparado con las bendiciones que están en su casa, en su iglesia, en el cuerpo de su amado Hijo. El retorno del pródigo, hermanos, fue un retorno de reflexión. Fue un retorno, hermanos, en el cual hubo conciencia. Y qué maravilloso es que cuando los hijos de Dios vienen, cuando el pecador viene a los brazos del Señor, es bautizado para perdón de sus pecados, y por alguna razón, hermano, le pide a su padre la parte de los bienes que le corresponde y se va. Qué maravilloso es, hermanos, que Dios ha implementado en nosotros de su Espíritu, porque cómo nos está recordando, cómo nos está haciendo reflexionar en el día a día cuando nos hemos alejado de la casa del Padre. Cómo nos hace reflexionar, hermanos, el Espíritu Santo. Hermanos, cuando este joven entra en el estado que entró, o cuando alguno de nosotros entra en el estado de que entró en el hijo pródigo, nada le parece malo. Aún viendo, hermanos, la abominación que había ante él, el apacentar cerdos, lo ve como algo deseable, hermanos, como algo agradable, las algarrobas que tenían estos animalitos. Llega el momento, hermanos, que la disciplina y la corrección no son, hermanos, recibidas cuando alguien está en este momento de reflexión. Quiero decir con esto, hermanos, que muchos de los que estamos aquí podemos estar reflexionando en cuanto a nuestra situación con Dios, pero hasta ahí tal vez nos hemos quedado. ¿Y saben qué es lo más peligroso y lo más triste, hermanos? Que empezamos a razonar, empezamos a justificar. Es que lo que me pasa es porque la situación, es porque la condición, es que el hermano, o es que el trabajo, es que esto, es que aquello. Empezamos a hacer, hermanos, una serie de justificaciones que nos llevan precisamente porque empezamos a razonar. Y en Dios, hermanos, no se trata de razonar, decía nuestro hermano Gustavo, si no me equivoco, el día de ayer, ¿verdad? No se trata de razonar, hermanos. Se trata de seguir las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Los mandamientos no son gravosos, son agradables. Meditó el hijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? En esta hora, hermanos, Dios quiere que reconozcas tu estado. Amigo que nos acompaña, Dios quiere que veas tu estado, que veas tu situación, que veas tu condición. Y si eres de aquellos que se conforman con las algarrobas que nos ofrece el mundo, entonces este mensaje es para ti. Si tú ves bueno y deseable lo que el mundo te ofrece, este mensaje es apropiado para ti. Dice la Escritura que volvió en sí. Y, hermanos, incluso ensayó su diálogo. Dice que él en su reflexión dijo: voy a presentarme ante el Padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos rendimos a los pies del Señor, no tardamos tiempo en pasar al frente y nos decían los hermanos: y arrepiéntense, y el Señor les ofrece lo mejor?
y como que nos levantábamos y no nos levantábamos, ¿verdad? O como que pasábamos y no pasábamos, reflexionábamos, hermanos. Y yo sé que en esta hora, algunos de los que estamos aquí estamos reflexionando en este tema.